Bueno, vamos a ir comenzando mientras se suman los participantes a nuestro evento del día de hoy. Hay muchísima gente en sala de espera, está todo el equipo de RACI verificando y haciendo que pasen de sala de espera a nuestra reunión. Vamos dando la bienvenida a todos aquellos participantes que se están conectando desde la República Argentina, pero también a aquellos participantes que se están sumando desde América Latina y el Caribe. Una alegría para nosotros que puedan acompañarnos esta mañana de Buenos Aires, lluviosa, húmeda, pero muy contentos de poder estar coorganizando en el 75 aniversario de las Naciones Unidas este evento. La realidad es que cuando pensamos con nuestra socia, con Tamara, a diseñar este evento, no nos imaginábamos que iba a tener formato virtual, pero bueno, aquí estamos con algunos cambios, pero bueno, todos juntos, que es lo importante. Tenemos un panel esta mañana de gente súper interesante que nos va a poder compartir diferentes visiones e ideas de cómo está el tema que nos convoca, por supuesto, es en el marco, como les decía, del 75 aniversario de las Naciones Unidas, pero especialmente pensando cómo queda la sociedad civil de cara al nuevo escenario mundial y sobre todo ante la pandemia del COVID-19. Para esto hemos invitado a 4 expertos y expertas de diferentes partes del mundo. Tenemos 2 expertos locales, nacionales, aquí de Buenos Aires, de Argentina, y tenemos 2 expertos que hemos invitado internacionales. Si les parece, vamos dando la bienvenida. Bueno, veo algunos colegas de organizaciones aliadas, veo Debbie de Conciencia, buen día, ¿cómo estás? Veo Buen a día, Miguel ¿qué de tal? Punta Samín, buenos días. Bueno, muchas caras conocidas también de América Latina y el Caribe, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, esto puede llegar a tardar un rato porque por suerte tenemos un montón de gente en la sala de espera, pero además contarles que no solamente van a poder estar presentes en nuestra sala de espera, ahí la veo a Anabela Seriñese, bueno, a Patsy también, de Germinare, bueno, miembros de RACI. Van a poder seguir el evento por nuestro canal de YouTube Live. La veo a María Luis también, bueno. Se sigue viendo gente, me encantaría saludar a cada uno y a cada una, pero se nos va a hacer un poco largo. Así que si les parece y seguimos esperando que la gente termine de ingresar, vuelvo a darles entonces la bienvenida a todos en esta mañana húmeda y lluviosa de la ciudad de Buenos Aires, para los que estamos aquí. Es un día y un placer volver a organizar este evento con el CINU y en especial con nuestra coanfitriona que es Taman Han. Hemos trabajado desde RACI muchísimo, hemos organizado tantas actividades y esta vez nos encuentra en un formato distinto, así que en primer lugar, dar las bienvenidas a todos y a todas y quiero dejarles la palabra a nuestra coanfitriona y aliada para este evento, Taman Han, quien es la directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Y primero que nada, Tamar, como siempre, agradecerte la generosidad, la confianza, también de querer seguir trabajando con RACI. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Qué lindo verlos, aunque sea a la distancia. Gracias por estar del otro lado del monitor. Y bueno, como siempre, Guille, un placer trabajar con RACI, trabajar con vos y tu equipo. Agradecerles esta organización, que es un poco compleja porque nos estamos acostumbrando todos a trabajar de esta manera. Y bueno, contarles a todos que justamente este año se cumplen 75 años de las Naciones Unidas. Cuando arrancaba el año y pensábamos qué íbamos a hacer para marcar esta fecha, jamás nos imaginamos que un par de meses después íbamos a tener una pandemia global que de hecho cambió el sentido de todo lo que estamos haciendo. De algún modo, los 75 años de la ONU nunca iban a ser una celebración y nada más, iban a ser una oportunidad de reflexión. Y tenía que entrar yo, no tenía que entrar y no me han mandado nada, empezó a entrar y... Me parece que tienen que silenciar los micrófonos, algunos que están entrando, gracias. Y como decía, bueno, los 75 años de Naciones Unidas en realidad es un momento de reflexión, más que de celebración.
y con el contexto actual en el cual estamos, eso se hace mucho más notable, ¿no? Porque estamos realmente pensando esto del multilateralismo, ¿dónde queda? Las Naciones Unidas, como sabrán, nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de un episodio sumamente dramático, conflictivo, y acá nos encontramos 75 años después en un episodio dramático igual, de otra característica, pero también realmente dramático a nivel global. Es la primera vez que tenemos un episodio que es netamente global y afecta a todos y cada uno de los países. Y en ese sentido, pensar lo multilateral en un momento en que muchos países están pensando, y con razón o no, o más o menos, pero en su propio país, de fronteras hacia adentro, mientras que la Organización de Naciones Unidas lo que busca es aunar a todos los países del mundo. Entonces es un poquito una contradicción, pero sí creemos que la solución a esta pandemia, la solución más bien también a lo que viene después de la pandemia en términos económicos, en términos sociales, va a ser global. Y en este sentido estamos pensando desde adentro de Naciones Unidas cómo encaramos ese desafío, y estamos haciendo una encuesta online global, después les vamos a compartir el enlace, preguntándole a la gente cuáles son sus prioridades, cuáles son los temas que necesitan que una organización como la nuestra aborde y dé respuesta. Así que después los vamos a invitar a que por favor respondan a esa encuesta. Y para finalizar, remarcar que dentro de esta respuesta la sociedad civil es absolutamente clave, porque en este momento la respuesta la está dando más que todo, lo están dando los gobiernos, pero necesitamos una sociedad civil muy fuerte, muy reforzada, y la realidad es que la sociedad civil en este momento también está siendo muy golpeada en la Argentina y en el mundo. Así que me pareció sumamente relevante este panel, esta discusión, para ver cómo conjuntamente con la ONU podemos hacer que esta sociedad civil sea cada vez más fuerte y que sea parte de la respuesta. Así que sin más, porque tenemos un montón de gente interesante para escuchar, Ligi, te paso la palabra y gracias nuevamente. No, Tamara, gracias a vos por querer coorganizar este evento con nosotros. Mientras seguimos admitiendo gente, hay muchísima gente todavía, ya tenemos 100 participantes y hay como otras 50 personas afuera, y tenemos también gente que nos sigue en vivo por YouTube Live, así que nada, por el canal de RACI, si nos quieren seguir también lo pueden hacer. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, la encuesta que nos mencionaba Tamar, y después algunas otras cosas hacia el final de nuestro evento. Como dijo Tamar, sin más, hemos invitado 4 panelistas de lujo realmente. Yo estoy re contento, Tamar, así que yo siempre digo, si en un evento yo la paso bien, espero que también la pase bien. La idea es que tengamos más o menos una hora y cuarto para poder conversar entre todos nosotros. La idea también es que podamos interactuar, digamos, con los participantes. Así que sin mucho más voy a ir presentándolos uno a uno. Primero quiero presentar a Francisco de Santibáñez, quien es un especialista en relaciones internacionales y política exterior argentina, secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del CARI y Global Fellow del Wilson Center for International Scholars en Washington, D.C. Es docente en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral. Es autor de La Argentina y el Mundo, claves para una integración exitosa, edición de 2016, y La Rebelión de las Naciones, crisis del liberalismo y auge del conservadurismo popular, del 2019. Asimismo, bueno, sabemos que Fran escribe en diferentes periódicos y aparte últimamente está muy mediático, por eso lo hemos convocado, yo soy fan también, nos seguimos por las redes sociales, así que Fran, le vamos a preguntar todo lo que está pasando, Tamar, en este mundo que está tan complicado de entender. Por otra parte tenemos a nuestra primera invitada internacional, que es una alegría para mí también, Clara Bosco. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia profesional trabajando con y sobre temas de sociedad civil. Actualmente colabora en Civicus, una organización que saben que yo quiero muchísimo, como asesora senior sobre recursos para la sociedad civil. Y antes de unirse a Cívicos, Clara fue directora asociada de Oxfam en Sudáfrica. Clara es italiana, habla perfectamente español y ahora está basada en Ámsterdam, desde donde trabaja. Sí, Clarita, tutto bene. Esto va a salir fabuloso. Bienvenida, Clara, gracias también. Sé que es de tarde ahí en Ámsterdam. Bueno, después tenemos a también una persona que yo quiero mucho, un aliado, es la cuota. Yo le decía a Tamara hace un rato, ustedes no escuchaban. Bueno, el género, digo, la diversidad, no solamente la equidad de género, que en este panel está, por supuesto, respetado mitad y mitad, sino también es el tema de la diversidad con la juventud. Como Tamara y yo somos jóvenes, por supuesto, como el resto de panelistas, teníamos que tener cuota joven. Hemos invitado a Gerardo Torres. Gerardo Torres es Program Manager de Meridian International,
Trabajó además como Program Officer en la Iniciativa de Innovación para el Cambio en Counterpart International en Washington, D.C., en donde coordinó desde ahí las acciones para América Latina y el Caribe. Gerardo, además, él es filósofo, es una joven esperanza del futuro latinoamericano, él es salvadoreño, que reside ya hace mucho tiempo en Washington, D.C., así que una alegría también. Bienvenido, Gerardo, gracias por aceptar. Y finalmente, no por nada, tenemos a la maravillosa Mercedes Corín. Yo le dije hoy cuando la vi a Mer, le digo, Mer, yo ya amanecí en modo Delta. Ella después nos va a contar de qué se trata este método que ella diseñó, pero Mercedes acompaña a personas de diversos ámbitos en momentos de cambio en su vida laboral y para ello creó el enfoque modo Delta. Delta es la letra griega que simboliza el cambio. Mercedes es mentora y embajadora de la organización Voces Vitales y mentora de la Jacques Blair Foundation. En anteriores etapas fue periodista, fue consultora de sostenibilidad para América Latina y España y creó el mapeo de promotores de RCE que seguramente algunos de nosotros todavía recordamos y que seguimos utilizando. Fue fuente de referencia en la región para este tema, es licenciada en comunicación de la UBA y tiene una maestría en sociología de la cultura de la UNSAM. Y aparte, conversar con Mercedes es siempre divertido. Cuando uno tiene una crisis, la llama Mercedes y Mercedes te ayuda a salir adelante. Y que si no estamos en crisis ahora, Mercedes, ¿cuándo no? Así que es un panel diverso y distinto y me parece que va a ser súper divertido. Pero primero me parece que tenemos que darle la palabra a quien nos va a poner un poco en el contexto de dónde estamos, Francisco. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con los países en este contexto multilateral? ¿Qué va a pasar con las Naciones Unidas también? Así que si les parece, les vamos a dar entonces algunos minutos a cada uno de ustedes cuatro para que pueda introducir su tema. Están en un orden lógico que hemos diseñado aquí. Así que, Francisco, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros y te dejamos la palabra. Estás en silencio, así que yo me voy a silenciar, así vos te desilenciás. Francisco me hace caras que no puede. Ahí le pido a mi equipo si lo pueden desmutear a Francisco, porque Francisco queremos que hable, chicas. Francisco, desmutíenmelo. Hola, hola. Hola. Perfecto. Ahora sí, buenísimo. Bueno, mil gracias por la invitación. Los felicito por la iniciativa. Me parece un tema clave y como decía Guillermo, yo voy a intentar dar un panorama inicial de lo que creo que está pasando en el mundo, que hay mucha incertidumbre, pero me gusta una frase del novelista Ulbeck que cuando le preguntan cómo va a ser el mundo después del coronavirus, dice que va a ser igual, pero un poquito peor. Y lamentablemente hay ciertas tendencias que ya veíamos viendo en el mundo que parecen estar tomando fuerza. Algunas no son muy positivas, pero después vamos a ver que también hay motivos para tener esperanzas. La primera de estas tendencias es el mayor nacionalismo. Esto ya lo veíamos viendo en el mundo con el surgimiento de una nueva camada de líderes con una retórica y con políticas mucho más nacionalistas, y después, ya con el coronavirus, notamos un aumento en la conflictividad, en la retórica por parte de China y Estados Unidos en su conflicto. Notamos cambios en las políticas, un ejemplo es Japón dando subsidios a sus empresas para que dejen de producir en China, Macron, defensor del orden liberal, llamando a que los países tengan mayor autonomía estratégica en ciertos temas industriales. Así yo creo que esa es una primera tendencia. La segunda, que también veíamos viendo, era el debilitamiento de las instituciones internacionales. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, que estaba paralizada. Y ahora estamos viendo otro tipo de eventos relacionados con ese tipo, con esa tendencia, ¿no? La posible salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. Estados Unidos ahora presenta para el BID un candidato propio por primera vez en la historia, lo cual demuestra la tercera tendencia, que me parece que es la más importante, la que va a definir las relaciones internacionales en las próximas décadas, que es el conflicto estratégico entre Estados Unidos y China. Esto es muy claro. Es un conflicto alimentado por el nacionalismo, pero que responde también a cambios estructurales en el sistema internacional que suelen pasar cuando surge una nueva potencia
y eso genera desconfianza, incertidumbre, mayor conflictividad con la potencia que ya existente. Esto es algo que, al menos desde Estados Unidos, no empezó con Trump, ya venía de la época de Obama, con, no sé si se acuerdan, pero su estrategia de trasladar recursos militares de Medio Oriente y de Europa hacia Asia para contener a China, un posible tratado de libre comercio con los vecinos de China como parte de esta misma estrategia. Y este es un conflicto que lamentablemente es posible que se termine trasladando a otras regiones del mundo, incluyendo América Latina, ¿no? La Guerra Fría, el conflicto anterior entre dos potencias, no tuvo tanta presencia en nuestra región, en parte por la poca compatibilidad de la economía soviética con la de nuestros países, las barreras culturales a la llegada del comunismo. Eso no pasa hoy con China. China es un socio económico más importante para los países del Cono Sur que Estados Unidos. No existe ese rechazo ideológico. Así que es muy probable que en un mundo en donde las dos grandes potencias no pueden enfrentarse directamente por el temor a una guerra nuclear, resuelvan sus disputas en otras regiones. Así que yo creo que esto es algo que tenemos que estar atentos. Pero decía al principio que también hay motivos para ser optimistas, ¿no? Hay que tener la esperanza y trabajar para que el coronavirus también despierte conciencia sobre la importancia que tiene la colaboración internacional para resolver disputas internacionales, como decía Tamar, el rol del multilateralismo, ¿no? Que esto es clave para todos los países, pero especialmente para países medios y pequeños, porque el multilateralismo es lo que les permite tener voz, que sean considerados sus intereses, y mantener en la agenda internacional ciertos temas de suma importancia que, si es por la lógica de la bipolaridad entre dos potencias, pueden quedar de lado. La lucha contra el cambio climático, coordinar políticas comerciales, monetarias y fiscales para evitar que una crisis económica derive en una depresión, la lucha contra la pobreza global y muchos otros temas que es en nuestro interés mantener en la agenda internacional. Pero para ser exitoso, yo creo que el multilateralismo va a tener que ser distinto al que vivimos después de la caída del mundo de Berlín. Va a tener que ser un multilateralismo más realista, más ágil que en el pasado. Y uno, como decía Tamar, que tenga mucho más contacto y esté más cercano a la sociedad civil. Muchas veces lo que terminó pasando con los organismos internacionales, me parece, es que se alejaron de los deseos de las poblaciones. Y un ejemplo claro en ese sentido es el de la Unión Europea, ¿no? Que uno veía en el Brexit la gran mayoría de la clase dirigente británica a favor de mantenerse en la Unión Europea y la población votó en contra. Pero en el 2005 pasó algo parecido en Francia, donde hubo un referéndum para la Constitución Europea que contaba con el apoyo de la gran mayoría de los dirigentes franceses y la población se opuso. Me parece que hay un peligro cuando las instituciones internacionales se alejan de la sociedad civil, que eso termina causando después reacciones negativas que afectan al multilateralismo. Yo creo que las Naciones Unidas, el G20, son dos espacios que van a tener mucha importancia en este nuevo multilateralismo, pero también los lazos entre la sociedad civil, entre think tanks, ONGs. Creo que eso tenemos que trabajar mucho en que influyan sobre los gobiernos de sus países, pero también que haya alianzas y mayor comunicación y diálogo entre las organizaciones de los distintos países. Por último, mencionar la región. Ya había dicho que hay un peligro de que esto se traslade, esta conflictividad, a América Latina. Ese sería el peor escenario posible. Desde los 80, que vivimos relativamente en una situación de paz y estabilidad, al menos en términos de conflictos entre estados. Eso es algo que tenemos que preservar. Creo que ahí la relación entre Argentina y Brasil es clave, que haya coordinación de política exterior para que no venga el conflicto de afuera, que cada estado de la región no tome una postura diferente, uno apoyando a Estados Unidos, otro a China, por ejemplo, y eso vuelve a traer la conflictividad de la región. Es algo parecido a lo que pasa en la Unión Europea, la alianza entre Francia y Alemania, en nuestro caso la alianza entre Argentina y Brasil, que las cuestiones personales, las cuestiones ideológicas no se interpongan en esa política de Estado que ha sido tan exitosa, ¿no?
Así que volviendo a las palabras de Ulbeck, yo creo que si hacemos esto, si trabajamos en pos de un multilateralismo más ágil, más realista, más cercano a la sociedad civil, el mundo después del coronavirus va a ser igual al mundo anterior al coronavirus, pero un poquito mejor. Gracias, Guillermo. Bueno, Francisco, gracias. Yo ya anoté como 10 cosas para preguntarte, pero yo no sé si puedo usar de mi rol, pero vamos a dejar a la gente también, a los participantes que te pregunten. Interesante esto que decías del rol de la sociedad civil, y eso me da un pie muy, muy bueno para darle el paso a nuestra próxima panelista invitada, Clara. Entonces, el rol de la sociedad civil en este mundo multilateral y tan complejo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Pues primero, muchísimas gracias a RACI y Naciones Unidas Argentina por la invitación. Pido disculpas de antemano porque mi español de vez en cuando no es al nivel, no es mi primer idioma, pero bueno. Mentira, yo Clarita, creo que es maravilloso. Y si no nos hablas en italiano, Clarita, que... Pues eso. Igualmente me van a salir palabras en italiano. Pero sí, a mí me gustaba compartir con vosotros algunas primeras análisis y observaciones que hemos estado haciendo como Civicus, que es una alianza global de sociedad civil, sobre cómo está respondiendo la sociedad civil en este tiempo tan extraordinario y cuáles son también los desafíos que nos esperan en el corto y en el largo plazo. Y desde luego, ¿no? Empezando por reconocer los niveles de necesidad sin precedentes, ¿no? de necesidad de activarse sobre varios frentes que no se han visto desde hace la Segunda Guerra Mundial, un poco como Tamara mencionaba. ¿Y qué hemos estado observando? Que por un lado, una respuesta inmediata de solidaridad a cada nivel, pero sobre todo, os habréis fijado, estoy segura, en vuestros respectivos países, sobre todo en los grupos de base, a nivel comunitario, movilizándose para atender y ayudar a esos grupos más vulnerables, defendiendo en todas las comunidades los grupos más vulnerables, difundiendo información sobre el virus, apoyando a esos grupos que no podían hacerlo. Algunos informes nos han dicho que en India las ONGs han superado a los gobiernos estatales en prestación de ayuda humanitaria hacia algunos de los grupos más vulnerables en 13 estados. Esto por un lado. Por otro lado, hemos estado asistiendo, y creo que para todos vosotros habrá sido lo mismo, sean organizaciones o sean movimientos, la necesidad de reorganizarse inmediatamente en nuevas maneras para seguir trabajando, seguir continuando a impulsar agendas o implementando proyectos cuando eso era posible y reorganizándose en maneras compatibles con el lockdown, con el encierro y con las normas de seguridad de cada país. Pero hemos visto también que muchas de estas actividades han tenido mucho respaldo también por la ciudadanía, ¿no? De acción cívica también. Entonces, por ejemplo, me refiero hemos estado viendo desde aquí lo que pasaba en Brasil con las caceroladas, ¿no? Y el apoyo de todos los ciudadanos a las críticas que se han hecho a las medidas puestas en marcha por Bolsonaro, por tomar un ejemplo. Y luego, más allá de estas adaptaciones y respuestas inmediatas, hemos visto a grupos, sobre todo grupos de derechos humanos, activarse para hacer que las autoridades rindan cuentas y a la misma vez puedan tener en cuenta algunas necesidades específicas de algunos grupos. O sea, por un lado, ¿no? Asegurarse que algunas medidas de lockdown fuesen compatibilizadas o fuesen integradas con medidas especiales para algunos grupos. Y, por ejemplo, se me ocurre que en Perú, que en el lockdown han decidido una alternación entre hombres y mujeres, la sociedad civil se activó para llamar la atención eventuales problemáticas para la comunidad LGBTI. Y creo, no estoy segura, que gracias a esto sí se encontró una medida, digamos, de atención. Y luego, en muchísimas partes del mundo, grupos de derechos humanos llamando la atención a sus gobiernos para que las medidas de grandes restricciones de derechos y de libertades fuesen temporáneas, fuesen proporcionales, fuesen limitadas a la urgencia, ¿no? Al periodo de urgencia. Aquí tengo miles de ejemplos, no creo que merezca la pena, digamos, enfocarme demasiado en esto. Y luego, finalmente, hemos también observado una insólita, no sé si se dice en español, tendencia a la colaboración y a la coordinación a nivel más internacional de la sociedad civil, que es uno de los
de las grandes debilidades, digamos, del sector, que ¿no? Siempre decimos que tenemos que colaborar mejor, coordinarnos mejor y tiene que haber menos competencia. Bueno, en este caso ha habido varios ejemplos, ¿no? de alianzas que se han creado muy rápido y que han sido muy eficaces en llamar la atención a algunos grandes temas a las instituciones financieras internacionales o a los líderes mundiales. Todo lo que os acabo de contar fue un poco lo que pasó en el corto plazo, ¿no? Y estamos todos un poco quizás inmergidos, absorbidos demasiado sobre lo que es ahora el presente, mientras que deberíamos desde ya plantearnos seriamente el futuro que queremos, ya que lo que estamos ciertos es que no queremos volver a la vieja normalidad, ¿no? La pandemia ha amplificado y acelerado desigualdades de nuestras sociedades, ¿no? Poniendo a prueba resistencia de nuestras estructuras sociales, políticas y económicas. Y ahora el desafío es precisamente avanzar hacia una nueva normalidad. Y ahí sí la sociedad civil jugará un gran rol para impulsar un cambio hacia las que serán las prioridades que querremos para el nuevo paradigma de un mundo post-COVID. Hemos acabado de publicar un informe que os animo de verdad a leer, se llama Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. Lo publicamos cada año y es un poco un análisis de lo que han sido las principales tendencias en la sociedad civil del año anterior. Y justo este año se estaba ultimando a principios de marzo cuando estalló la pandemia y fue una gran oportunidad para nosotros para reanalizar un poco lo que eran nuestras conclusiones a finales de año y enlazarlas a lo que son estos grandes desafíos que nos esperan justo ahora con la pandemia y en un mundo post-pandemia. Y sí ofrece una gran instantánea, ¿no? De un mundo en mutación y ya identifica 5 ejes prioritarios de acción que me gustaría compartir con vosotros porque según nosotros van a ser algunos de esos ejes donde habrá que, como sociedad civil, coordinarse e impulsar juntos ¿no? cambios. No creo que tengo demasiado tiempo, o sea que os voy a leer más o menos de qué van y si hay tiempo a lo largo de la conversación podemos profundizar. Según nosotros, primero necesitamos repensar cómo están estructuradas nuestras economías. Y hay una gran oportunidad ahí también porque durante la pandemia se han alterado nuestras percepciones sobre lo que es la economía y las políticas públicas, ¿no? Hay más, yo creo, más interés en centralizar el rol de los gobiernos y de los bienes comunes, ¿no? Moviéndose quizás un poco, alejándose de los modelos neoliberales y de mercado libre. Y la sociedad civil, por ser un sector que no pertenece a lógicas de mercado y de Estado, tiene justo esa mirada que puede impulsar un nuevo paradigma. Esto primero. En segundo lugar, las necesidades de los más excluidos deben colocarse al frente de las respuestas de cualquier nuevo paradigma. Y ya hemos visto lo que ha pasado durante la pandemia con algunos de los grupos más vulnerables. Y ahí también ya hay partes de la sociedad civil que están indicando, que están dando, digamos, indicaciones de cómo esto se podría hacer. Por ejemplo, el Feminist Bailout, que igual ya os habéis cruzado con esto, da ya una indicación de lo que podrían ser algunos principios y algunas prácticas que pondrían esto al centro. Tercer lugar, justicia climática y protección de la biodiversidad. Y ahí también hay una grande posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que hasta justo hace algún mes nos hubiera parecido muy difícil, ¿no? Por lo que implicaba cambiar el paradigma de nuestros paradigmas económicos y sociales, pues la verdad es que esta pandemia nos ha demostrado que si queremos se puede hacer muchísimo. Si nos fijamos en lo que han hecho los ciudadanos haciendo sacrificios para la salud colectiva y si nos ponemos a pensar también en lo que han conseguido hacer gobiernos, consiguiendo un consenso a nivel gobernativo en tiempos muy rápidos e impulsando tomando algunas decisiones también en tiempos muy rápidos, decisiones muy impopulares y muy difíciles, ¿no? Entonces, esto nos tendría que dar la posibilidad como sociedad civil de apuntar a un cambio de nuestro paradigma, de nuestros modelos para tomar en cuenta lo que es justicia climática y protección de la biodiversidad, porque se puede hacer, porque lo hemos visto que si quiere se puede hacer. Y ahí también tenemos
el Acuerdo de París, que ya nos da algunas herramientas sobre las que podemos ecualizarnos y demandar cambio. Cuarto, la cooperación internacional y el multilateralismo. Lo ha explicado muy bien Francisco, no voy a añadir nada más, sino que como sociedad civil tenemos que demandar que nuestros gobiernos sean coherentes en llamarse y rehacerse a la aplicación de las normativas multilaterales y las instituciones multilaterales. Hemos notado, ¿no?, que algunos gobiernos son muy selectivos. Llaman a algunas, se hacen algunas y a otras no. Y hay que ser coherentes, que sea trate de comercio, de desarrollo sostenible, de derecho humanitario o de derechos humanos. Y a la misma vez que las apoyen con los fondos que se necesitan para que estas instituciones tengan los recursos y las capacidades para poder ayudarnos a coordinar cooperación internacional que se va a necesitar, porque esta seguramente no es la última crisis global que enfrenta ella. Y creo que Tamara y Francisco, los dos, habían un poco mencionado esto, también como sociedad civil demandar y plantearnos una reforma de las instituciones multilaterales para que se abran un poco más a varias partes de la sociedad civil, también dando ese espacio que se necesita para poder disentir y para poder escuchar a voces más disruptivas. Y viendo lo que está pasando justo ahora en todo el mundo, es cada vez más importante. Y quinto, y no menos importante, más que nunca realmente necesitamos sociedades civiles sin restricciones y nuestros gobiernos tienen que invertir en crear entornos habilitantes, invertir en la resiliencia del sector, así como están invirtiendo ahora en paquetes, no sé si dice así en español, de estímulos y de resiliencia para el sector privado. Lo mismo va a tener que pasar con la sociedad civil. Creo que ya me pasé mis 10 minutos, me voy a parar aquí, pero me gustaría seguir charlando sobre estos temas y quizás puedo articular algo más a continuación. Gracias. Clarita, bellísimo y clarísimo, además, como tu nombre. No has cumplido tus 10 minutos reloj. Estás muy... Esto de vivir en los Países Bajos te ha hecho más holandesa, Clarita. Ya ves. Estas charlas hasta tarde. Bueno, nada, yo estoy tomando nota, le quiero contar a la gente, a todos. Yo tomo como estudiante en la facultad. Estoy tomando nota, ya tengo preguntas para Francisco. Bueno, Clara dijo cosas súper importantes, el espacio habilitante, las restricciones al sector. Tengo como 10 preguntas para cada uno, pero no puedo hablar yo. No, Tamar, tenemos que dejar a los panelistas que hablen. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Gerardo Torres, quien desde Washington, D.C. nos va a contar, bueno, el rol de la tecnología, porque realmente esta pandemia es muy diferente a otras pandemias que nos ha tocado vivir como humanidad. Y esta pandemia la estamos viviendo diferente, en casa, los que podemos estar en casa, con conexión a internet y demás. ¿Qué rol tuvo la tecnología y la innovación y cómo nos mira esto de cara a la sociedad civil? Gerardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, y primero que nada quería agradecer también a Rafi y a UNO Argentina por la invitación a este evento, y me parece que la conversación se está dando en un momento ideal. Nada, en primer lugar, un poco de reflexión sobre la pandemia. Creo que nos ha hecho darnos cuenta de lo vulnerables que somos. Países con estados de bienestar que creíamos infranqueables han temblado ante esta pandemia. También líderes y lideresas políticas de todo tipo de ideología han sido puestas a prueba, y hemos tenido muy buenos ejemplos de cómo afrontar esta crisis. Y creo que esto también ha repensado el rol de la política, que no solo se puede tener técnicos como políticos, sino que hay que tener políticos y políticas en el buen sentido de la palabra. Creo que en este caso hay ejemplos muy buenos, como la primera ministra de Nueva Zelanda y otros ejemplos. Y un poco también ha sido difícil darse cuenta de que todas las tecnologías que en teoría estaban mejorando a la humanidad, que no se habían hecho desarrollarnos por tanto tiempo, estoy hablando de tecnologías como la inteligencia artificial u otras, han sido virtualmente inservibles o muy inútiles durante esta crisis. Al final hemos vuelto a tratamientos médicos que han sido utilizados por décadas o incluso por siglos. La separación la hemos hecho de la forma más, digamos, rústica posible. Ponemos carteles para que la gente mantenga su distancia en las calles, en los comercios. Y parece que la inteligencia artificial o este tipo de tecnologías han ayudado más a gobiernos digámoslo así, de tinte autoritario, a controlar, en lugar de ayudar para rescatar la salud de las personas. Y un poco antes de hablar un poco más sobre la tecnología, me puse a reflexionar o averiguar lo que se preveía en el 2019 que iba a ser en el 2020. Como ustedes se acuerdan, el 2019, desde el punto de vista económico, fue uno de los mejores años, yo diría que en la historia de la humanidad.
En países como Estados Unidos la tasa de desempleo estaba cercana al 3%, había mucho optimismo económico, la gente tenía muchas ilusiones depositadas en este año, planeando viajes, y habían ciertos hitos que iban a pasar este año, como por ejemplo, Japón iba a construir una base espacial en la Luna, Estados Unidos iba a mandar su misión a Marte, que todavía está planificada, iba a haber una Eurocopa, iba a haber una Copa América, iba a haber unas Olimpiadas, o sea, había muchas ilusiones depositadas en este año, pero de repente llegó el virus y la gente ya no empezó a pensar tanto en construcción de naves espaciales en la Luna, sino que empezó a pensar en temas que la sociedad civil ha estado tratando durante mucho, mucho tiempo. Temas tales como la injusticia racial, la desigualdad económica, la desigualdad de género, el tema medioambiental, la salud mental, que creo que ha sido un tema muy, muy discutido durante esta época, que no se discutía tanto, especialmente en países como Estados Unidos, que todavía es un poco tabú discutir el tema de la salud mental. Y nos han hecho darnos cuenta de la importancia de la sociedad civil que ha venido tratando estos temas y de cuáles son las profesiones realmente importantes. Así que creo que esta crisis ha arrojado cierta luz de que el mundo puede vivir sin grandes empresas tecnológicas, pero no puede vivir sin médicos, no puede vivir sin personal de emergencia. Entonces creo que esto nos ha ido darnos cuenta de eso. Pero bueno, creo que el futuro para la sociedad civil le veo muy, muy buenas señales sobre lo que puede suceder. En primer lugar, por estos eventos. En primer lugar, el tema del crowdfunding. Con las protestas en Estados Unidos, independientemente del análisis sobre el tema en sí, ha visto mucha colaboración ciudadana. Incluso estos movimientos de sociedad civil de base han dicho, por favor, donen a otras organizaciones que ya tenemos suficientes fondos. O sea, y esto ha demostrado que si los intereses de la sociedad se alinean con el trabajo de la sociedad civil, la gente está dispuesta a colaborar. Y esto nos da muy buenas pautas para América Latina, donde tenemos una cultura filantrópica todavía muy débil, pero creo que hay esperanzas. Esto nos ha demostrado que incluso en momentos de crisis, cuando las personas creen que el trabajo que está realizando de verdad ejerce un cambio en su vida, las personas están dispuestas a colaborar. El segundo evento, digámoslo así, que he percibido, que me ha llenado de mucha alegría es, yo empecé mi maestría en administración de empresas hace un año, y, o sea, tradicionalmente nunca creí, primero era la única persona que venía de trabajar de organizaciones de sociedad civil, y nunca creí que la gente le iba a interesar estos temas o que nadie se lo plantearía, pero me sorprendió, por ejemplo, conocer eso. Gente que venía de trabajar de Apple, decirme, hey, yo quiero hacer una transición a sociedad civil, y yo como que, bueno, como que esta nueva ronda de profesionales está como mucho más consciente de estos temas. Y en mi universidad, durante esta crisis del coronavirus, he visto que muchas personas han renunciado a su pasantía que tenían en el verano en organizaciones, en empresas privadas de todo tipo, como Deloitte o así, para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, y se han hecho nuevos fondos dentro de las universidades para apoyar este tipo de pasantías de profesionales de maestrías como MBAs, maestrías en finanzas, que trabajen con organizaciones de la sociedad civil. Así que creo que los profesionales están más en una búsqueda de sentido y propósito que me parece muy, muy bueno. El siguiente tema es algo que la revista The Economist mencionaba hace 2 ediciones, que esta crisis ha vuelto la economía colaborativa, un término que se ha venido utilizando durante los últimos 10 o 15 años, pero que se había desvirtuado mucho. Esta crisis la ha vuelto a volver a sus orígenes de colaboración y solidaridad. Y tenemos ejemplos de plataformas como una británica que se llama Olio, que es la que permite que los vecinos compartan productos que están a punto de caducar en su casa, que han visto incrementos de que la gente en esta crisis está compartiendo más comida, está compartiendo muchas más cosas. Y luego el otro gran tema es la inversión con impacto social, que está tratando temas que la sociedad civil había tratado. Estoy viendo muchas más inversiones en temas como derechos de propiedad, inclusión financiera y temas de ese tipo. Y todas estas señales me llevan a pensar que hay, además de los temas más tradicionales que todos sabemos de sociedad civil, me parece que hay 5 oportunidades de temas en las que la sociedad civil puede hacer una diferencia en este mundo post-COVID. El primero que mencioné, que se me ocurre, es repensar el nuevo contrato social. Realmente con las tasas de desempleo al 20%, yo creo que el concepto de empleo va a cambiar, ya no va a ser lo que se preveía, sino que va a ser más esto que le llaman gig economy, pero tiene que haber cierta protección social sobre los empleos. El siguiente tema es el tema de repensar también la educación, especialmente en países como Estados Unidos, donde la deuda estudiantil es trillones de dólares y es impagable, y se tienen que repensar nuevos modelos de educación porque todas las universidades están en crisis.
Hoy veía estadísticas y las universidades no están logrando llenar sus cuotas de estudiantes, mucha gente está optando por educación virtual y creo que la sociedad civil tiene mucho que decir en este tema de la educación. El tercer área yo creo que sería el acceso a Internet o el acceso a tecnologías. Creo que la sociedad civil también lleva trabajando mucho en esto y sé que en Argentina hay muchas ONGs que también trabajan con esto, o por ejemplo CDI en Chile. El otro tema es la inclusión financiera. Yo creo que el talón de Aquiles de América Latina es su informalidad. Tenemos un sector informal que es más del 50% de los trabajadores y eso es casi 200 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de protección estatal. Entonces tenemos que ver cómo logramos incluir a estas personas al mundo financiero, digámoslo así. Y el quinto es el derecho de propiedad. Creo que en Argentina, o sea, tener un poco de experiencia trabajando con techo, vemos como el tema de todas las vías en los alrededores de Buenos Aires, donde el tema del derecho a la propiedad es un gran tema, y creo que eso es un tema general en toda América Latina. Pero bueno, esa es mi conclusión. Creo que hay muy buenas tendencias que nos llenan de optimismo, y creo que hay temas que trabajar en los que definitivamente el rol de la sociedad civil va a ser fundamental. Así que muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, ¿cuántos temas que mencionaste? Temas de repensar la educación. Veo varios colegas de organizaciones que trabajan en educación en Argentina y en América Latina. El tema de acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, inclusión financiera. La verdad que, nada, ¿cuántas preguntas? La verdad, Mercedes, llegamos a vos y decidimos dejarte última, no por nada, porque, bueno, Francisco nos puso un poco en el mapa qué está pasando, Clara nos contó qué le pasa a la sociedad civil, Gerardo nos contó más los desafíos de América Latina con la sociedad civil. Ahora, somos individuos. Los individuos, al final del día, construimos organizaciones como Naciones Unidas o como una organización de la sociedad civil. ¿Qué hacemos, Mercedes? ¿Cómo nos ponemos en modo delta? Mercedes, buen día y bienvenida. Bueno, Guille, muchas gracias por esta invitación, y Tamar también. Me parece que este ejercicio en sí mismo de estar pensando juntos, y no solo hoy, sino que venimos, digamos, en este último par de semanas pensando como en un pequeño proceso que hicimos, de cada uno desde su lugar poder ir aportando y pensando qué es lo que mejor podemos traer de cada uno de nosotros mismos a esta mesa gigante y virtual que tenemos hoy, así que es un placer para mí, estoy aprendiendo un montón también. Me parece que mucho de lo que estamos viviendo implica muchísimo aprendizaje, tanto que ni siquiera podemos registrar hoy mismo qué tipo de aprendizajes estamos teniendo. Podemos tener alguna fantasía de qué tipo de aprendizaje podemos estar teniendo, pero en realidad la verdad verdadera es que vamos a saber qué vamos a haber aprendido y qué no vamos a haber aprendido de todo esto una vez que por lo menos esta primera etapa de la pandemia haya terminado. Porque también una de las cosas importantes que está pasando con esta pandemia es que junto con la pandemia llega la necesidad de organizar el mundo de otra forma, como estuvimos escuchando hasta ahora desde cada uno de sus distintas profesiones y formaciones, estuvo aportando a esta mesa virtual gigante. Organizar el mundo de otra forma quiere decir que los países, las instituciones globales, las instituciones locales, pero también cada uno de nosotros y nosotras mismas, ¿sí? Estamos teniendo que organizarnos de un nuevo modo. Y más que de un nuevo modo, de nuevos modos, porque no hay una única manera de adaptarse, ¿no? Casi que hay una manera de adaptarse por cada persona, y ni siquiera, porque los días son larguísimos, y por una parte, digamos, más temprano podemos tener alguna actitud más vinculada con el miedo, otra más vinculada al cansancio, otras actitudes más vinculadas al optimismo. Tal vez al inicio de la pandemia teníamos una actitud y ahora tenemos otra. Y lo más increíble también es que es todo tan caótico, incluso dentro de nosotros mismos, que podemos sentir optimismo y pesimismo al mismo tiempo, en el mismo momento. De ese tipo de complejidad estamos hablando también cuando pensamos en una pandemia. Y en este contexto tan complejo, algo que sabemos es que del futuro sabemos muy poco. Desconocemos qué va a quedar de este tiempo en que el tema de la muerte, que es un tema que nuestras sociedades no suelen hablar, está tan presente, pero tampoco tenemos claro cuáles van a ser las consecuencias de la cuarentena a salud, en el sentido de la salud mental,
cuánta gente se va a quedar sin techo y sin comida, cómo quedará nuestra vida laboral y la de otros, conocidos y desconocidos nuestros, y también qué va a pasar con las instituciones de diversos ámbitos, de todos los ámbitos que estuvimos mencionando hasta ahora, desde las multilaterales y que trascienden fronteras, hasta las pequeñas organizaciones civiles de la sociedad civil de base, pero también grandes empresas y pequeñas, empresas familiares y emprendimientos. Así que en ese sentido me estoy refiriendo a las instituciones, y no solo a las de un sector en particular. Entonces, bueno, del futuro sabemos poco, decía, pero me parece que hay 3 cuestiones que sí sabemos, más o menos las sabemos, que son las siguientes. Una es que la incertidumbre vino para quedarse un buen tiempo, parece, ¿sí? No va a terminar el último día de la cuarentena, y es más, seguramente cuando la cuarentena termine, veremos la incertidumbre en todo su esplendor, mucho más que ahora. Ahora estamos como viviendo en una especie de paréntesis, por eso tan importante también lo que mencionaba Clara y la propia convocatoria de este encuentro que nos reúne hoy, que es pensémonos post-COVID, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos la incertidumbre, por otra parte hay otra cuestión que sí sabemos, que es que las personas vamos a seguir siendo personas, más allá de la forma en que nos organicemos, más allá de qué instituciones continúen, cuáles muten, cuáles dejen de existir y cuáles nazcan. Y de nuevo, por instituciones me estoy refiriendo a todo tipo de instituciones, incluso también a colectivos que van generándose de manera espontánea, con temáticas particulares y de modos virtuales, que hoy parecen una obviedad, pero hace un par de años tal vez no tanto, y que vienen moviendo también al mundo. Lo tercero que también sabemos es que el bien común va a seguir siendo una necesidad. Alimentación, salud, educación, trabajo, inclusión. Las causas no se pierden, sino que lo que pasa es que la incertidumbre que viene para quedarse por un buen tiempo va a ser que nos replanteemos cómo abordamos esas causas, pero las causas van a seguir estando. Entonces, sabemos que la incertidumbre llegó para quedarse, sabemos que las personas vamos a seguir siendo personas más allá de las instituciones, y que el mundo va a necesitar que sigamos pensando desde el bien común. ¿Sí? Como decía Gerardo, seguramente muchos profesionales que estaban pensando en hacer su vida laboral o una gran parte de su vida laboral en el sector privado, están sensibilizados en este momento y de pandemia, digamos, en este momento, ojalá fuera un momento, ¿no? En este ciclo, digamos, en esta etapa de pandemia, y entonces están repensando que tal vez su vida laboral o parte de ella la quieren hacer en la sociedad civil, pero también, porque todo es complejo y caótico y tiene muchas dimensiones, seguramente mucha gente de la sociedad civil esté, digamos, por lo menos, como mínimo cuestionándose si el trabajo que tiene hoy lo va a seguir teniendo. Muchos van a quedar sin trabajo, como en otros sectores también. Las condiciones laborales en la sociedad civil, que muchas veces no es algo de lo que se hable y son muchas veces muy precarias y muy ingratas para con quienes trabajan en ella, seguramente sean más restringidas ahora, y entonces la gente de la sociedad civil también se va a estar planteando que tal vez para una siguiente etapa de su ciclo laboral va a querer estar en un ámbito donde tenga ciertas retribuciones y donde se sienta en algún sentido más reconocido, y tal vez deja el tema de las causas que venía apoyando para el post de 9 a 5, aunque yo creo que el de 9 a 5 probablemente tampoco siga existiendo, pero son todas las cuestiones que empiezan a aparecer. Por lo menos eso es lo que yo voy viendo al asesorar a personas de distintos sectores de la sociedad en general, digamos, incluyendo sector privado, sociedad civil, sector público, emprendedores. Y bueno, y siendo que sabemos estas 3 cosas, ¿no? Sobre incertidumbre, sobre las personas que somos y sobre las causas de bien común,
¿qué podemos pensar más de esta incertidumbre? ¿No? ¿A qué nos invita esta incertidumbre? Pero, mejor dicho, ¿a qué nos obliga esta incertidumbre? Yo creo que nos obliga a poner en remojo nuestras certezas. No nos queda otra. Y esto es muy difícil, porque cuando sentimos miedo, más nos aferramos a nuestras certezas. Porque es lo que nos da seguridad. Por eso mismo, una reacción habitual ante la incertidumbre es ponernos a la defensiva, ¿no? Es aferrarnos a nuestra manera de pensar, a estas certezas, como si fueran un salvavidas. Pero no nos damos cuenta de que pueden ser un salvavidas de plomo, ¿sí? Es una paradoja, lo que pensamos que nos salva es lo que nos puede terminar hundiendo. Las personas que tienen puras certezas, y además están atemorizadas, como podemos estar muchos de nosotros, esas personas tienen respuesta para todo, ¿no? Pero ese tener respuesta para todo es el salvavidas de plomo del que estaba hablando antes. Entonces, tal vez mucho más que buscar respuestas, algo muy poderoso que tenemos para hacer cada uno de nosotras y nosotros es poner en remojo nuestras propias certezas, ¿sí? En tiempos de alta incertidumbre. Entonces, ¿cómo ponemos en remojo esas propias certezas? Haciéndonos, más que ofreciendo respuestas o ofreciéndonos respuestas a nosotros mismos, haciéndonos nuevas preguntas. No necesitamos respuestas ahora, necesitamos preguntas. Cuando empiezo a preguntarme, abro el juego a construir con otros, a partir de sus preguntas también. No me quedo solo con las mías, ¿sí? Y conocer qué preguntas se hacen otros, qué preguntas están haciendo otros hoy, cómo estamos hoy conversando, porque todos traemos nuestras preguntas a la mesa, tal vez mucho más que respuestas. Entonces, esto de conocer qué preguntas se hacen otros implica también otros de verdad, ¿sí? Otros no son los que piensan igual a mí, los que se hacen las mismas preguntas que yo me hago, ¿sí? Pensar entre los que pensamos igual no solamente no alcanza, sino que nos deja demasiado contentos con nuestros pensamientos, ¿sí? Y es una manera encubierta de ratificar las respuestas conocidas. O sea, preguntas que nos hacemos entre los que sabemos lo que pensamos no son preguntas, son respuestas. Y son respuestas que ya conocemos, con lo cual seguramente no nos van a ayudar. Entonces, no nos quedemos tan contentos con esas respuestas conocidas, ¿sí? Porque esas son respuestas que finalmente nos encorsetan, nos hacen más estériles. Y es algo que definitivamente en este momento no necesitamos. Y esto también de poder entender a los otros tiene que ver con no solamente otros, como uno puede pensar, bueno, diversidad es diversidad de género, por ejemplo, ¿no? Que es una de las diversidades que hoy está, digamos, entrando en la agenda como parte, digamos, del statu quo, no del statu quo, digamos, pero sí justamente de la agenda, ¿sí? Global, pero hay muchas otras diversidades. Entonces, no solamente tenemos que incluir esa diversidad, ¿no? Pensar con otros es pensar con otros de otros ámbitos, de otras edades, que tengan otras personalidades diferentes a las nuestras, con historias que sean bien distintas a las nuestras, que hayan aprendido cosas muy diferentes a las que nosotros aprendimos, ¿sí? Los otros, en este sentido, no son una amenaza a nuestras certezas, sino la gran oportunidad de cuestionar nuestras certezas. Tenemos una gran oportunidad al estar con otros, en este sentido. Es mirarnos en el contacto con el otro, es mirarnos con los otros, mirarnos a nosotros mismos con los otros. Y en este sentido, decía, tal vez desde este lugar de hacernos nuevas preguntas con nuevas personas, podemos resignificar algunos conceptos que se dan por sentado, pero que a la vez están bastante vacíos de contenido o viciados. Por ejemplo, la articulación entre Estado, ONGs, empresas y organismos multilaterales. Por ejemplo, ¿qué significa verdaderamente y orgánicamente y profundamente una agenda integral con impacto y escala? El tema del financiamiento de los proyectos. El tema de las evaluaciones, que muchas veces quedan en el cómo sí, ¿no? Hacemos esto como si fuera útil, ¿sí? Entonces dejemos de evaluar los proyectos solo en términos de, por ejemplo, si fueron eficientes, si se hicieron en tiempo y forma. Que las cosas se hagan en tiempo y forma es muy importante,
pero eso no nos ayuda, no necesariamente nos lleva a preguntarnos, y de nuevo, a preguntarnos, ¿para qué se hicieron? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿De qué manera fue eficaz esto que hice? ¿Sí? Esta iniciativa que llevé adelante. También algo para resignificar es el tema de las poblaciones objetivo y el lugar que tienen en los proyectos. ¿Sí? ¿Cuál es su protagonismo en el diagnóstico, en el diseño, en la gestión de los proyectos y en la evaluación de los proyectos? Y también las lecciones aprendidas, que también son términos que van como quedando, ¿no? Pero la verdad es que las lecciones aprendidas de las iniciativas que llevemos adelante no son realmente aprendidas hasta que otros que no son quienes las redactaron, las hayan aprendido. Y aprendido no quiere decir aprendido implantado. Quiere decir aprendido, adaptado, criticado, reflexionado, aprehendido en todo caso con la H en el medio. Entonces, para ir terminando, hacerse preguntas distintas con otros distintos tal vez ayudan a que este tipo de conceptos ganen mayor sentido. Y otra cosa más que es que las personas, nosotros mismos, como las causas de bien común, somos multidimensionales, ¿sí? Las personas no somos solo educación, solo trabajo, solo inclusión, solo alimento o solo vivienda. Y las causas que nos interesan tampoco deberían serlo, entonces. Necesitamos miradas multidimensionales de esas causas, miradas transversales, no unilaterales, ¿sí? Mi propuesta, entonces, es que usemos la capacidad de extrañamiento a la que nos obliga, que nos trae la pandemia, para extrañarnos también de las formas que venimos llevando adelante, ¿sí? Hoy, con Internet, con Zoom, con estas plataformas, los diálogos son entrecortados, son torpes, ¿no? Nos mostramos en una sola dimensión, solo se nos ve el frente, no tenemos espalda, ¿sí? Ni siquiera tenemos bordes a los costados. Y nos mostramos fragmentados, ¿no? Solamente la cabeza se nos ve, tal vez con mucha suerte el torso, ¿sí? Como si estuviéramos separados nuestra cabeza, lo que se nos ve, y con lo que nos estamos comunicando con otros hoy, del resto del cuerpo y del resto de lo que somos. Entonces, yo estoy hablando de esta época de pandemia, ¿no? De diálogos entrecortados y torpes vía plataformas virtuales. Pero no solamente, porque estos diálogos entrecortados, torpes, en una sola dimensión y fragmentados, no son nuevos ni exclusivos de este momento. Son el tipo de diálogos que venimos teniendo durante años, a mi entender, ¿no? Cuando no había pandemia. Entonces, tal vez la nueva normalidad no es tan distinta a la vieja en ese sentido. Entonces, tal vez lo que nos trae la pandemia es un fin de ciclo en relación a cierta manera de mirar, en relación a cierto modo de hacer, como en la naturaleza, ¿no? Donde las estaciones se suceden una tras otra. Un ciclo da inicio a otro, ¿sí? Entonces, esto para nosotros va a llevar trabajo reformularlo, va a llevar trabajo cambiarlo, va a llevar trabajo mutarlo, sí, definitivamente. Pero tal vez, al ser el inicio de un ciclo, los inicios de los ciclos también vienen con mucha vitalidad, ¿sí? Y no es lo mismo la energía de sostener lo obsoleto que la energía vital de iniciar un nuevo ciclo, un ciclo diferente. Gracias. Tamara. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Fascinante, Mercedes, lo que decías, como que nos ubica la cabeza en otro lugar y en otro contexto, y aparte con un mensaje positivo, así que excelente. Bueno, vamos a iniciar ahora un poco con las preguntas, ¿sí, Guille? Que nos han llegado, algunas que tenemos propias. Y bueno, voy a arrancar yo con una pregunta que es bastante fácil de responder, y es la siguiente. Siendo China y Estados Unidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que comentábamos al principio de un posible conflicto, guerra fría, digamos, entre estas dos potencias, pero siendo que son
ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU podrían llegar a terminar en un conflicto, por más que sea en forma indirecta. Mi respuesta súper rápida es sí. Recordemos que la Unión Soviética en su momento tuvo una guerra fría de muy larga data con los Estados Unidos. Pero bueno, le quería pasar la palabra a Francisco por si quisiera ampliar un poco en este sentido. Sí, gracias. Sí, yo creo que hay distintos espacios donde el conflicto entre las potencias puede ser canalizado de una manera pacífica. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es uno. Jugó un rol, por ejemplo, no sé si se acuerdan, la crisis de los misiles en su momento. Pero yo creo que es un lugar muy efectivo cuando se produce la crisis, ¿no? Cuando hay que llegar a consensos con otras potencias en grupos reducidos. Y hay que compatibilizar el rol del Consejo de Seguridad con otros foros como el G20, que permite también que los líderes de los distintos países, especialmente de China y Estados Unidos, se encuentren de manera regular, dialoguen y de esa manera bajen los niveles de incertidumbre y de conflictividad. Pero no, sí, el Consejo de Seguridad tiene un rol clave, la Asamblea General de Naciones Unidas también, que le da voz a todos los miembros de la comunidad internacional. Así que es uno de esos pilares del orden internacional que hay que mantener y fortalecer. Gracias, Francisco. Vamos a ordenarnos. Les quiero repetir un poco la dinámica de cómo estamos haciendo. Le aviso a la gente que está escribiendo un montón. Nuestra capacidad del Zoom es un poco limitada. Tenemos 100 personas y todos los demás que no están dentro del Zoom están siguiéndonos por YouTube Live, están haciendo llegar preguntas. Entonces tenemos preguntas que llegan por diferentes medios. El equipo está tratando de compendiarlas y ver, digamos, de qué manera las hacemos llegar. Hay una pregunta por ahí que tiene que ver, por ahí que puede ser transversal a todos, que tiene que ver con las oportunidades que puede encontrar la sociedad civil en este nuevo esquema. Entonces tal vez puede ser para Francisco, puede ser para Clara, pero también puede ser para Gerardo y para Mercedes. ¿Qué oportunidades vemos, Francisco, para la sociedad civil para fortalecer ese multilateralismo, ¿no? ¿Qué puede cumplir la sociedad civil en términos de oportunidades? Clara, vos en este contexto de pandemia y de crisis, digamos, ¿qué oportunidades ves para la sociedad civil quizás más a nivel internacional? Gerardo, ¿qué oportunidades ves para la sociedad civil, si querés, más latinoamericana, y en qué sentido podemos aportar a esta transición? Y la verdad que con Mercedes me quedé pensando, dije, menos mal que no fui al psicólogo el lunes, Mercedes, porque te digo, con todas estas preguntas que me tengo que hacer, de la incertidumbre, de recuestionarme, decir que esa fe no tuve terapia el lunes. No, me parece interesante esto que hablabas, Mercedes, también de las dimensiones y de que a veces estamos un poco fragmentados. Entonces, pensar esta situación de crisis en términos de oportunidad, que digamos no es una verdad de perogrullo, pero me parece que es un poco tu invitación. Así que les dejo eso, no sé quién de los cuatro quiere empezar, y también se pueden hacer preguntas entre ustedes cuatro, y les repito a la gente entonces que siga escribiendo al chat y que a mí me está pasando el equipo las preguntas para hacérselas a los panelistas. ¿Quién quiere tomar esto? Bueno, yo muy breve, yo creo que es una oportunidad en el sentido, como decía Mercedes, es un cambio de ciclo, y entre todos cambios de ciclo, las sociedades se replantean muchas cuestiones, y para los que tienen la intención de mejorar la sociedad de distintas áreas, se van a generar muchísimas oportunidades. Creo que en el ámbito internacional tuvimos la experiencia nosotros en el CAR y ustedes también del T20, por ejemplo, dentro del G20. Las Naciones Unidas también tiene espacios para organizaciones no gubernamentales, pero bueno, se abren muchas oportunidades, ¿no? Así que hay que estar muy activo, porque creo que hay posibilidades de avanzar distintas agendas. Clarita, oportunidades para la sociedad civil quizás en este contexto de pandemia. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y también a la misma vez yo creo, ¿no?, difícil de contestar así con una respuesta. Desde luego es una oportunidad para replantearse cómo no sobrevivir, sino cómo prosperar, o sea, cómo reimaginar una sociedad civil y qué roles puede jugar la sociedad civil en un mundo post-pandemia, cómo la sociedad civil puede liderar hacia, ¿no?, esta transición hacia este nuevo siglo, y
y qué modelos organizativos, qué alianzas, qué recursos se tienen que movilizar para que esto se pueda hacer. Me gustó mucho la presentación de Mercedes, no hay respuestas lineares, va a ser realmente un poco intentando, experimentando, incluyendo siempre reflexión mientras que se intentan maneras, nuevas miradas, nuevas maneras. Será fundamental, yo creo, abrirse, ¿no?, a distintas opiniones, distintas experiencias vividas. Yo creo que eso será fundamental. Y quizás también en el replanteárselo, desde luego, considerar aspectos de poder, dinámicas de poder que hasta ahora yo creo que han sido muy poco habilitantes para, ¿cómo se dice? Release, para librar soltar. La potencialidad y la diversidad y las energías que existen en las varias formas de activarse, que dinámicas de poder han encerrado en algunas modalidades de organización, en algunas tipologías de organización, y que se están quedando cada vez menos relevantes. Entonces, igual no lo he articulado muy bien, no es fácil, pero yo creo que es una gran oportunidad de repensar cómo nos organizamos de verdad y cómo podemos seguir siendo una gran fuente, ¿no?, de cambio, y no solo repensarnos cómo poder sobrevivir y quedarnos un poco como decía Mercedes, ¿no?, lo de que la energía para sostener lo que era viejo versus la energía para realmente, ¿no?, transitar a este nuevo siglo y cómo esto, qué quiere decir esto para la sociedad civil. Buenísimo. ¿Gerardo? Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil organizadas para exigir también a los donantes más tradicionales un cambio en la estructura de financiamiento y que por fin se pueda hacer la transición hacia este modelo de core funding, que en lugar de apoyar organizaciones por proyectos, que apoyen más visiones. Pero para esto la sociedad civil tiene el gran desafío de, primero que todo, saberse definir bien, tratar temas o tener una visión a largo plazo sobre temas importantes que le importan a la sociedad, y luego los donantes ya pueden más que todo financiar, porque al final financiar core funding es financiar una visión, pero esto le permite a las organizaciones de la sociedad civil trabajar más a largo plazo, poder contratar, porque con esta lógica de proyectos, de que las organizaciones de la sociedad civil crecen cuando tienen financiamiento para un proyecto, decrecen cuando se acaba el proyecto, da mucha inestabilidad en el sentido laboral. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad, y también para aprovechar el tema del crowdfunding, que en este sentido que las personas están más dispuestas que nunca a colaborar con visiones con las que se identifican, pero creo que la debilidad de la sociedad civil, y algo que va a tener que cambiar, es ser más eficiente con el uso de los recursos. Ya no tanto viaje, ya no tanto conferencias, sino que en serio en este momento ser eficiente, así como lo estamos exigiendo al sector privado, al sector público, que cuiden los recursos. Creo que la sociedad civil va a tener que demostrar o ser un ejemplo sobre cómo cuidar recursos y sobre cómo enfocarse en lo importante. Interesantes varios temas. Mercedes, ¿por qué nos cuesta pensar el día después de la pandemia, durante la pandemia? ¿Por qué no podemos pensar más allá de esto? Me encantó el concepto de que uno se quiere aferrar a certezas y que por ahí te aferrás y es un salvavidas de plomo. ¿Por qué hacemos eso? No podemos pensar post pandemia porque apenas podemos pensarnos ahora nosotros mismos, me parece a mí. O sea, la energía que tenemos que poner en trabajar, en resolver nuestras cuestiones domésticas, familiares, conviviendo 24/7, no solo algunos con otros integrantes de su familia y teniendo que hacerse cargo de esos integrantes muchas veces, sino sobre todo la convivencia con nosotros mismos, ¿no? No estamos acostumbrados a estar tan encerrados tanto tiempo, tan en nuestros pensamientos también. Entonces, para mí es como que es, digamos, casi como una especie de estrategia de como de ahorrar recursos, ¿no? Hablando de lo que decía Gerardo, pero en términos como más personales, decir, bueno, a ver, yo hoy puedo pensar en mi día a día, me parece saludable eso también, porque, o sea, ponernos a pensar mucho, demasiado también, en un día después que no sabemos ni cómo va a ser, y de lo cual seguramente nosotros mucho para hacer no tenemos hoy,
Entonces, me parece que esto de pensarnos hoy yo no lo veo como algo negativo, sino como, bueno, se hace lo que se puede también, ¿no? Al inicio de la pandemia, sobre todo, hubo una especie para algunas personas, ¿no? Como una especie de ola de energía de, bueno, vamos a aprovechar este momento para estar más en nuestras casas, para estar más con nuestra gente, y me hago todos los cursos que puedo online, y me acuesto a cualquier hora, igual también no tengo el tema del transporte público para llegar a donde tenga que llegar en mi lugar de trabajo, pero a la vez todo con muchísimo temor. Esa primera reacción fue un poquito espasmódica para mí, un poquito reactiva, y ahora estamos como medio acomodándonos, con lo cual ir entendiendo que hay una cuestión de sostener en el día a día, me parece que es viable, digamos, ¿no? Nos vuelve más viables. También me quedé pensando en comentarios que hacían Gerardo y Clara. Me parece que en algún punto también lo que pasa es que el sistema en el que está la sociedad civil es un sistema perverso, es un sistema donde tiene que, digamos, no puede pensar más allá de los propios proyectos, porque lo que se financia son los proyectos, ¿sí? También muchas organizaciones de la sociedad civil, si tienen una ayuda a la propia organización empieza a crecer de una manera que tampoco se entiende muy bien, digamos, qué tipo de crecimiento está teniendo. Entonces, me parece que justamente a la hora de hacernos preguntas, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y hay una que es tal vez como un poco más, que va a la base de todo esto, porque también pensaba, ¿no? La organización que necesita X fondos para cierto proyecto, para lograr cierto impacto, pero no recibe esos fondos, recibe un tercio, y entonces, bueno, con el tercio te hago un tercio de las cosas, y ahí ya lo de lo multidimensional se nos estaría escapando. Entonces, pienso que una cosa que, digamos, hablando de las personas que están en la sociedad civil, son cuáles son las cosas que estoy haciendo como si, ¿no? Esto como si, hago como si esto fuera útil, hago como si esto sirviera. Y otra que está muy vinculada a esto, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Son preguntas que pueden detonar también equipos, pero en todo caso son bienvenidas antes de que la realidad nos detone a nosotros mismos. Wow, Tamar, de acá directo todos al psicólogo, ¿eh? Yo tengo el lunes, no sé cómo estás, Tamar. Entiendo, Tamar, que vos tenés varias preguntas ahí, ¿no? Porque ahora estamos viendo los chats y los mensajes privados. Sí, ¿Vos tenés preguntas para... Hay un montón de preguntas, Guille. Yo quizás voy a tomar un par y también compartirles desde una perspectiva de ONU que este tema de recibir fondos para un proyecto en particular y no necesariamente fondos generales, los fondos core, es algo que nos ocurre también a nivel de las Naciones Unidas. Nosotros sí tenemos fondos core, pero cada vez más recibimos fondos que son específicos para proyectos, y eso dificulta bastante, ¿no? La planificación a futuro y demás. Así que solo para mencionar que es algo que nos aqueja también a ese nivel. Acá hay una pregunta que me parece interesante un poco para todo el panel, porque creo que la conclusión a la que estamos llegando es, bueno, ¿cómo pensamos el futuro mientras al mismo tiempo no tenemos la menor idea de cómo va a ser ese futuro, ¿no? Y acá hay una pregunta que plantea cómo puede repercutir en el multilateralismo y en el trabajo de la sociedad civil la cuestión endogámica y retraída que estamos viviendo con esta mentalidad del miedo al otro, ¿no? De que salimos a la calle y vemos al otro con su barbijo y lo vemos como un potencial contagiador de la pandemia y demás, que genera de algún modo algo muy para adentro, me cuido yo, no quiero saber nada del resto del mundo. Al mismo tiempo creo que todos hemos visto muchos ejemplos de solidaridad y de gente que ha salido con proyectos muy interesantes y muy espontáneos de ayuda a los demás. Entonces la pregunta para Mercedes, para Francisco, para Gerardo, o sea, realmente para Clara, para todos, es cómo vemos a futuro esto del individualismo, del sálvese quien pueda, versus la acción colectiva, que es lo que la sociedad civil y el multilateralismo realmente impulsa. No sé si tienen algún pensamiento general sobre ese tema.
Dale, Fran, estás en silencio, silenciate. A ver. Hola. Ahí estás, perfecto. Listo. Sí, yo creo que hay una tendencia natural ante una crisis de este tipo de encerrarse en uno mismo y de pensar en la coyuntura, ¿no? No salirse del día a día y planear a largo plazo. Y ahí está el rol, me parece, de la dirigencia política y de la sociedad civil, de que tiene que tener un rol activo en pensar en el día después y tener la gimnasia de tener, ¿no? Esto muchas veces en nuestros países que vivimos tantas crisis perdemos la costumbre y la cultura del pensamiento estratégico. O sea, creo que luchar contra la cultura del día a día, de la coyuntura, alimentada por las redes sociales, por ejemplo, que es un tema también muy importante, me parece, que a veces nos impide reflexionar. Y el otro problema es que nos encierra a nosotros mismos respecto a otros individuos de nuestra sociedad y otros países, ¿no? Y otras naciones. Y en ese sentido ya, como mencionaba en mi presentación, ya estamos viendo ciertas señales de mayor nacionalismo, no en un sentido comunitarista de favorecer la sociedad de uno que es parte, pero también buscar el adversario afuera, ¿no? Así que de vuelta, yo creo que la dirigencia de la sociedad civil tiene una responsabilidad muy grande, especialmente ahora, de pensar en el día después y de tender lazos que favorezcan la solidaridad y a nivel global el multilateralismo. ¿Quién quiere tomarlo? Tenemos un problema, es que nos quedan 5 minutos de la transmisión y de la reunión y a mí me están llegando como 20 preguntas, así que les pido, si alguien quiere hacer así o seguimos avanzando, ¿alguien quiere tomar algo más de esta pregunta? Tal vez Clara o Gerardo. Si no... La gente por chat pone que está interesante el tema de los proyectos, el tema del financiamiento, el tema de cómo repensar Naciones Unidas, el tema de cómo repensarnos post pandemia, el tema, y siguen, digamos, la gente está muy contenta, yo les voy contando si ustedes no están viendo los chats, y las felicitaciones. Quizás, quedándonos 5 minutos, me gustaría poder dejarle 1 minuto a cada uno para que ustedes pudieran darnos alguna idea, algún mensaje, alguna conclusión, para poder cerrar a tiempo. Pero la verdad que hay un montón de preguntas. Bueno, me pregunta por articulación público-privada, cómo pensar proyectos que tengan impacto hoy. Hay una cantidad de preguntas y la verdad que muchísima gente conectada también. Así que no sé, quizás empecemos al revés. Mercedes, que vos nos has dejado pensando a todos. Veo, la gente pone genial, excelente todo. Buenísimo, Gerardo, estoy de acuerdo con vos. Bueno, están muy contentos los participantes, con lo cual estamos también contentos nosotros. Mercedes, ¿alguna idea de esto de la incertidumbre? ¿Cómo el día a día? Yo les cuento, en mi casa, cuando llegó el pedido del supermercado, mi hija está cortando los dientes, tiene 6 meses, mi mujer está en otra reunión, intenso, ¿no? Pensarnos en el día a día cuando estamos todos encerrados. Ahora, ¿Sí? Bueno, primero, si es la última intervención, agradezco por esta mañana ofrecida, porque, bueno, a mí me resultó muy rica en lo personal, así que muchas gracias. Un poco uniendo la última pregunta que trajo Tamar de la gente y lo que vos decís, Guille, con esta pregunta sobre lo endogámico y lo retraído, ¿no? Que mencionaba Tamar, y el miedo que nos dan, incluso el miedo que nos puede dar nuestro vecino porque justo está sin barbijo en ese momento, o alguien que está con barbijo y es conocido nuestro y no lo reconocemos en la calle, y no tengo ninguna respuesta para eso, pero sí me apareció como una imagen que tiene que ver con que al estar todo esto cubierto, los ojos ganan una expresividad, ¿no? Que es lo único que se nos ve de la cara, ¿no? La cara que debe ser como el espacio físico de máxima expresión que uno tiene, digamos, el dispositivo de máxima expresión. Entonces, me parece que hay algo ahí en la mirada, en lo sutil, ¿no? El tener que hacer el esfuerzo de conectar con otros, así como estamos haciendo el esfuerzo de conectar en lo virtual, va a tener que ver tal vez mucho más con las conexiones de lo sutil que con las conexiones obvias de las palabras, ¿no?
Eso me quedaría sobre todo de lo que estuvimos pensando. Vamos a requerir mucho de lo sutil, mucha sutileza, pero no sutileza de movernos de manera sutil en el sentido de cintura política, que también, sino esto de entender al otro en un nivel de sutileza, y ahí voy a lo que comentabas, Guille, también en términos de productividad, o sea, que comentaba antes también, digamos, la productividad y la eficiencia no nos podemos pedir el mismo nivel de productividad ni el mismo nivel de concentración. Creo que en ese sentido tal vez tenemos para aprender, porque muchos estamos muy acostumbrados a hacer robotitos, ¿no? En nuestras maneras de trabajar, ¿no? No me refiero a nadie en particular, pero digo... Mercedes, ¿te llamó mi psicólogo? Mercedes, decime si hablaste con mi psicólogo. ¿Qué me estás diciendo? Y tengo que aclarar una cosa, yo no soy psicóloga, así que a mí no me vengan con esos problemas. Lo que yo hago es como ayudar a la gente a tomar decisiones en su vida laboral, pero bueno, me quedo eso, digamos, con lo sutil y con ser compasivos con nosotros mismos también, y con los otros con los que estamos trabajando, que cada uno lo está haciendo de la manera que puede y como puede, y mi conclusión sería, se hace lo que se puede. Me gusta, no es momento para exigencias. ¿Francisco? Ahora sí. Bueno, de vuelta, mil gracias por la invitación, muy buena la iniciativa, parece un tema clave. Y mi conclusión sería, es una oportunidad para la sociedad civil, porque mucha gente se va a empezar a replantear la realidad, pero para ser exitosa en la transformación hay que mostrar liderazgo, eso significa pensar en el día después, ser activo y no caer en la tentación de alejarse de la sociedad, ¿no? Ya creo que la experiencia del multilateralismo, en parte la crisis actual es porque muchas veces nos olvidamos de los valores, de los intereses del ciudadano común, y si estamos muy adelante o muy alejados de esa visión, termina siendo dañino para la agenda que uno avanza. Así que bueno, muchísimas gracias y no hay que perder el optimismo. Me gusta esto de tener en cuenta al otro, ¿no? Mercedes desde la dimensión de la persona, Francisco desde la cuestión de los países, no olvidarnos del otro, lo multilateral. Clarita. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Pues yo también agradezco una vez más por la invitación. Ha sido realmente muy interesante participar. Y bueno, yo me quedo con esta idea que la pandemia ha evidenciado nuestra interdependencia, ¿no? Y la naturaleza artificial de nuestras fronteras y la necesidad de más cooperación en lugar de competencia entre todos, entre países, entre sectores y dentro del mismo sector, digamos, de la sociedad civil, compartiendo información, tecnología, recursos, competencias. Todo esto puede marcar una gran diferencia, no solo para salvar vidas y para hacer frente a esta pandemia, pero seguramente para transitarnos hacia este nuevo siglo del que Mercedes hablaba. Muchas gracias, Clara. Bueno, y cerramos con un espíritu positivo y de juventud. He dejado a Gerardo hacia el final. Gerardo es la juventud, es el futuro, así que la juventud nos lidera. Gerardo, ¿tu mensaje? No, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación también. Y creo que mi mensaje sería repensar las historias de éxito. Usualmente la historia de éxito a la que estamos acostumbrados es una del siglo XX, del sueño americano, que es el self-made millionaire, el inmigrante que llevó a Nueva York, trabajó en una tienda toda su vida y se hizo millonario, pero es alguien sin visión comunitaria, sin espíritu colectivo. Entonces creo que la sociedad civil tiene un rol muy importante en volver a darnos una narrativa de una historia de éxito de alguien, de un líder o lideresa preocupado por la comunidad, preocupados por los problemas de la sociedad. Creo que hay que repensar el concepto de éxito y el concepto de impacto también. Entonces creo que la sociedad civil puede aportar mucho ahí. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muy, muy interesante pensar en el otro, desde otro lugar, ¿no? La comunidad, el país, la ONG internacional. Tamar, bueno, estamos pasados 2 minutos. Tenemos que hacer avisos porque mi staff está por atacarme si me digo todas las cosas que tengo que decir.
Vamos a estar haciendo una encuesta para evaluar el evento. En principio, igual le digo a mi equipo que se quede tranquilo, que la gente dice que se repita. Muchísimas gracias. Todos mensajes positivos por ahora, pero vamos a estar mandándoles una encuesta que ustedes pueden ver en pantalla ahora. Esto son las nuevas tecnologías, Tamar, ves que era un tema importante. La gente tiene que contestar en vivo, tiene que contestarnos ahora qué tan interesante le pareció este evento. Es un feedback en vivo que estamos haciendo con esto de las redes sociales y la posibilidad de estar de manera interactiva. Bueno, tenemos por ahora el 92% dijo muy interesante, el 10% algo interesante, eso es decir, el 100% está por más de la media. Muy interesante, excelente, buenísimo, bueno, enriquecedor, bueno, qué bueno, la verdad que les ha servido. Mientras la gente sigue votando, tengo que finalizar la votación. Esto, digamos, no lo sé manejar, así que le pregunto a mi equipo antes que me retan. ¿Tengo que hacer algo más? Perfecto. Terminó la votación entonces, 91% de los participantes han dicho que... ¿lo puedo compartir esto? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Así todos lo ven? ¿Lo estoy compartiendo, Tamar? ¿Vos lo ves ahí esto? Sí. ¿Ustedes lo ven? Bueno, el 91% dijo entonces que les pareció muy interesante y el 9% algo interesante, así que bueno, misión cumplida. Tamar, vos también tenés que hacer anuncios. Sí, tengo un anuncio parroquial y es un poco el que hice al principio, que es esta encuesta de ONU 75. Vamos a estar compartiendo ahora el link. Es simplemente un modo en el cual nosotros desde Naciones Unidas les pedimos que nos digan qué temas les interesan, qué temas consideran importantes para poder generar una ONU renovada de acá en adelante que aborde los temas que a la gente le interesa ver, que dadas las circunstancias algunos pueden haber cambiado, ¿no? Así que si pudieran completar la encuesta, para nosotros es súper útil, se está completando a nivel global y todos los resultados van directamente a la sede en Nueva York y se van a compartir con la Asamblea General que se reúne por primera vez en la historia de las Naciones Unidas virtualmente en septiembre. No va a haber Asamblea General presencial como todos los años, va a ser virtual, pero ahí se van a tomar en cuenta todas estas respuestas recibidas de todo el mundo. Así que sí, es muy cortita, es muy fácil. Si pudieran ayudarnos con eso sería excelente. Y agradecer una vez más a todos y a todas, y a vos, Guille, y a toda la gente de RACI, y hagamos más de esto porque en mi experiencia de estos meses, lo que más nos ha ayudado en lo personal y en lo profesional es hablar con los demás. Por más que estamos llenos de incertidumbres, el poder compartir y poder conversar, creo que es lo que como seres humanos nos aporta calidez, nos aporta sentirnos acompañados y saber que esto no nos está pasando solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Nada, yo quiero cerrar otra vez agradecerle a nuestros 4 panelistas maravillosos. Mercedes, gracias por hacernos pensar desde lo individual. Francisco, por ayudarnos a entender un poco más qué está pasando en este mundo que es realmente complejo con la incertidumbre. Gracias, Clarita, por entender también la sociedad civil que está también muy dinámica. Y me gusta el mensaje de Gerardo, ¿no? El rol de liderazgo que tiene que tener la sociedad civil también pensándonos desde el otro, ¿no? Cómo tomar en cuenta al otro y cómo la sociedad civil puede volver a tener un lugar clave en repensar este mundo que sin duda, como las Naciones Unidas necesita repensarse, también las relaciones políticas, el vínculo con la comunidad, cómo tratamos al otro también lo necesita. Así que agradecerles a todos los participantes. Sé que hay un montón de gente que me escribió que se quedó afuera, les pedí disculpas, por eso también lo estábamos transmitiendo en YouTube Live y nos despedimos con una mirada positiva. Si bien estamos en un contexto de incertidumbre, tratar de pensar que podemos llegar a reconstruir un mundo que sea mejor para todos, más inclusivo, más diverso, teniendo en cuenta las multidimensiones que nos decía Mercedes. Así que, Tamar, agradecerte a vos, tu generosidad, tu confianza. Es un placer hacer eventos con la oficina y el equipo de Naciones Unidas aquí en la Argentina, para Argentina y Uruguay. Y nos despedimos, si Dios quiere, muy pronto vamos a estar organizando otro conversatorio, así que los despedimos a todos y a todas, esperando que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias.